La bruja de los 1000 nombres, la mujer más cruel de la historia, imperdonable y sádica. Seguimos con nuestra serie Mujeres Maquiavélicas de Alemania, donde te presentamos a las mujeres más increíbles y más crueles en la historia de este país. Hoy, la Medea de Berlín, la bruja de los 1000 nombres. Johanna Maria Magdalena Behrendt, Johanna Maria Magdalena Ritschl, Johanna Maria Magdalena Quandt, Johanna Maria Magdalena Freiländer, Johanna Maria Magdalena Goebbels, Magda Goebbels, el Satán de Adolfo Hitler. Nace un 11 de noviembre de 1901 en Berlín y era bastarda. Su madre, Auguste Behrendt. Su padre, Oskar Ritschl. Un año más tarde la pareja se casa y 2 años más tarde se vuelven a divorciar, pero ella nace fuera del matrimonio. Cuando tenía 5 años, la mamá no la quiso más y se la mandó a su papá, a Ritschl. El señor Ritschl se fue con ella para Bélgica, él se quedó viviendo en Bruselas, pero a ella la metió en un convento en Vilvoorde. Cuando ella tiene 8 años, la mamá se vuelve a casar, se casa con un judío que se llamaba Freiländer y sale al aire de que en realidad el papá de ella no era Ritschl, sino que era el judío Freiländer, que la mamá ya le había puesto cuernos anteriormente antes de casarse con él. La mamá se traslada con Freiländer hacia Bruselas, recoge a Magda nuevamente y entonces el señor Freiländer la adopta y ella toma ese nombre Freiländer y al mismo tiempo se vuelve judía. Estalla la Primera Guerra Mundial, ellos tienen que, como alemanes, por la invasión Alemania a Bélgica, tienen que abandonar Bélgica y regresa la familia a Berlín. En el 1914 la mamá se aburre nuevamente del marido, lo bota, se divorcia y entonces vuelve a meter a Magdalena en otro convento, en el internado de Holzhausen cerca de Goslar. En el 1920 se encuentra con un hombre rico en el tren cuando va camino a casa desde el internado, el señor Quandt. Poco después se casa con él. Ella entonces tiene que cambiar su apellido al nombre de Ritschl. Poco después nace su primer hijo, el señor Quandt. El esposo tenía 6 hijos más el de ella. Él se pasaba el tiempo trabajando, ella cuidando a los niños y entonces se aburrió muy rápido y decide divorciarse. Van a hacer un negocio de pareja en familia hacia los Estados Unidos y durante el tiempo en Estados Unidos Magda traiciona a el señor Quandt con un americano, por lo cual él decide divorciarse. En 1930 Magda se une al partido nazi. En este tiempo ella empieza a hacer muchas reuniones en su apartamento en el Theodor-Hans-Straße y ahí es donde conoce a Adolf Hitler. Adolf Hitler tenía una relación muy especial con Magda, la quería mucho, le tenía mucho cariño. Durante este tiempo Magda también conoce a Goebbels, el jefe de propaganda de los nazis, la mano derecha de Adolf Hitler. Ellos tienen una relación bastante estrecha, pero nada oficial. Hitler le tenía mucho cariño a Magda y Goebbels se ve un poco celoso de la relación que Hitler y Magda tenían. Hitler necesitaba una primera dama, pero él no tenía ningún tipo de interés en casarse. Nunca se casó con Eva Braun. Esta es la razón por la cual Hitler, como le tenía tanto cariño a Magda, decide de que Magda sea la primera dama del reinado alemán. Y como Goebbels era el jefe de propaganda y su mano derecha, los obliga, o mejor dicho, les propone casarse en diciembre del año 1931. Luego del casamiento, Magda se convierte en la primera dama de la historia en Alemania, representante del tercer reinado. Hitler fue el testigo principal de la boda.
Amante y primera dama del reinado, se ve ella obligada a tener muchos hijos. En realidad le pare a Goebel 6 hijos, a pesar de que ellos ya prácticamente no mantenían relaciones sexuales. Incluso Goebel tiene un amante y quiere divorciarse, pero Hitler le prohíbe. Después que Magda va a hablar con Hitler, le dice que el marido tiene un amante, le prohíbe volver a ver al amante y le dice que tiene que preñar a Magda, por lo cual ellos al final terminan teniendo 6 hijos. Tuvieron a Helga Susanne, a Hildegard Traudel, a Helmut Christian, a Holdine Catherine, Hedwig Johanna y Heidrun Elisabeth. Después de que Magda habla con Hitler y Hitler le ordena a Goebel que tiene que alejarse de su amante, que era la persona que él realmente amaba, la artista checa Lida Baarova, por supuesto que Goebel obedece, pero después de esto nunca más volvió a tener relaciones íntimas con Magda. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Magda se dedica a hacer actividades para entretener a las esposas de los grandes oficiales. Su expadrastro, el señor Freilenda, que le había adoptado y que era judío, es deportado hacia un campo de concentración y Magda, que tenía la posibilidad de impedirlo o de hacer que ese hombre convirtiese y que los hermanos de ella o los hermanastros de ella también convirtiese, sencillamente cierra los ojos y no lo ayuda, permite la deportación. Ella era de la opinión de que si Hitler quiere que sean antisemitas, pues tienen que ser antisemitas y eso sería correcto. Con la entrada del Ejército Rojo en Berlín en el 1945 queda claro que los alemanes han perdido la guerra y ahí es donde Magda muestra la crueldad que ella tenía y con la que se hizo famosa en la historia, lamentablemente famosa. Su hijo Harald Quandt, de su primer matrimonio, se encontraba en África y era prisionero de guerra, pero sus restantes 6 hijos que había tenido ella con Goebbels estaban en casa. Hitler quería a Magda y le tenía mucho cariño a los hijos de ellas y le dio la posibilidad de que pudiesen abandonar Berlín, escaparse e irse a la Argentina o a cualquier otro país de Sudamérica. Pero Magda tenía un plan mucho más macabro. El 30 de abril, Hitler y Eva Braun cometen suicidio. Magda tenía acceso al búnker del Führer y decide encerrar a sus hijos en el búnker del Führer en lugar de aprovechar la posibilidad de escapar y salvar a sus hijos. Ella habla con un doctor de las SS llamado Helmut Kunz y le pide que le dé un par de ámpulas de morfina. Ella le dice a los niños que los va a ayudar para que se sientan mejor y para que no se enfermen cuando estén escondidos en el búnker y les inyecta morfina para adormecerlos. Después de adormecer a los niños y a pesar de que diferentes miembros del SS trataron de impedírselo, ella se encierra en el cuarto de visita del búnker y lo que hace es que a todos sus hijos que los tiene adormecidos con morfina, les introduce un ámpula de cianuro en la boca. Una de las niñas no había reaccionado bien a la morfina, dijo Holdine Catherine, y ella toma un palo, le golpea en la cabeza hasta que la muchachita prácticamente pierde el conocimiento y después de haberle dado estos palazos que incluso le provoca una fractura craneal, también le introduce la ampolla de cianuro en la boca. Escribe una carta a su hijo Harald, que fue el único que sobrevivió por haberse encontrado en África en prisión. De lo contrario, ella también lo hubiese ultimado, como le escribe en esta carta. Y le pone también las palabras: no hay una palabra de reproche o de llanto. El Führer ha fallecido y vamos a serles leales al Führer después de la muerte. También le escribe: el Führer quería ayudarme a salir de Alemania, pero tú me conoces a tu madre y sabes que jamás lo abandonaría. Y si él fallece aquí fallecen todos. Después de 6 días en el búnker del Führer, asesina
a todos sus hijos y sencillamente después finalmente ella también toma un ámpula de cianuro. Una mujer que por el fanatismo político y la adoración a un tirano sacrificó a sus hijos. Algo que jamás había ocurrido en este modo en la historia de Alemania. Magda Goebbels, la bruja de los 1000 nombres, la Medea de Berlín, la mala madre, la que vivió para el Führer.